Un saludo a todos y a todas. Soy César Luque y estamos en Palabras Obreras, un espacio para resaltar a aquellas personas que defienden o han defendido los derechos de los trabajadores. Y hoy me alegra mucho en tener conmigo aquí a doña Felisa Pedraza, que fue presidenta de la subdirectiva Bogotá de Sintrametal. Bienvenida, doña Felisa, a este espacio de los trabajadores. Buenos días, doctor César. Buenos días, compañeros y compañeras. Para todos los que nos ven, un feliz día. Pues doña Felisa trabajó en una empresa que se llama Aleyo, no se llamaba en ese entonces, pero antes se llamaba Eslaje, una empresa de cerraduras. ¿Cómo fue ese inicio, doña Felisa, en el trabajo en esa empresa? Bueno, doctor, yo entré en el año 84, entré como operaria. Esa es una empresa metalmecánica, fabricante de cerraduras. Se llama La Luz de Colombia. El dueño era en ese entonces don Alejandro Urdaneta Santos, un primo hermano del expresidente Juan Manuel Santos. Yo llegué allí como operaria por primera vez. Me tocó aprender a manejar esas máquinas. Realmente yo no conocía la maquinaria industrial. Yo estaba trabajando en un almacén de ropa donde duré 5 años. Luego, pues yo venía del campo, soy campesina, mucho honor. No conocía, aparte de la máquina de escribir, el televisor y la máquina de coser. De resto no me imaginé que el mundo tuviera esa maquinaria ni que eso existiera en el campo. A veces esas cosas como que uno no se las imagina o no las conoce. Uno cree que solo es verlas en la televisión, como una película, pero nada real. Así que llegué muy novata, muy ignorante en el tema de la industria. Pero pues me fue muy bien, muy rápidamente, antes del año, yo creo que a los 8 meses yo ya pasé a ser supervisora, donde desde el inicio los patrones fueron como muy afines conmigo, impactaron mucho conmigo, pero mis compañeros no. De todas maneras sí me ponían muchos obstáculos, pero logré pasar a ser supervisora desde ese entonces y manejaba la parte de inyección, fundición de metales, donde se hacen las partes para la cerradura, como son los pestillos, los cilindros, las manijas. Luego pasé al área de troquelado, que es donde se hace la caja y todo lo que, las partes de hierro, de acero. Y luego manejé el área de madera, que es donde se tornaban los pomos de la cerradura de madera, los pomos cilíndricos. Luego manejé también el almacén de materias primas durante unos 3, 4 años. Y de allí volví al área de inyección, donde fue donde terminé ya pensionada. Y bueno, ¿Cómo era mi patrón conmigo? ¿Cómo, doctor? ahí había muchas mujeres en esa época o eran pocas las mujeres que trabajan ahí. Eran, En aquel entonces, casi que el 60% éramos mujeres. Y sobre todo eran mujeres cabezas de hogar, casi que las mujeres que eran solas con sus hijos. En aquel entonces había un jefe, don Guillermo Vega, que él acogía mucho a la mujer por su trabajo, eh, como le dijera yo, especial, por su trabajo especial, por su dedicatoria y porque realmente la mujer ha tenido que luchar a través de los tiempos para levantar sus hijos. ¿Y eso dónde, Casi que el 60% éramos mujeres. y eso dónde quedaba la empresa en esa época? En esa época quedaba en el barrio Ricaurte, en la calle 12 con carrera 26, ahí cerca a Molinos Ricaurte. Y en esa Fue época, así. por ejemplo, ¿pensaban en sindicatos o cosas así por allá en esa época o no? No, doctor, realmente nadie conocíamos que era el sindicato. Nosotros para ese entonces creíamos que el patrón era realmente
nuestro segundo papá y que la empresa era nuestro segundo hogar y realmente así lo cuidamos y durante ese tiempo dimos los resultados creyendo que la empresa era nuestra, porque eso nos decían, esta es su empresa. Y nosotros nos entregamos realmente la mayoría de mandos medios, supervisores, éramos mujeres. La mayoría eran mujeres y nos entregamos a cuidar la empresa y a dar la producción y a cumplir los requisitos y normas del patrón, sin creer que de pronto nosotros teníamos otros derechos o que podríamos mejorar. En ese entonces nos tenían bien, nosotros no teníamos que discutir un sueldo, no teníamos que pelear por un permiso, no teníamos que pelear porque nos faltó un peso en el sueldo. Es más, nunca permitía el dueño de que nos quitaran de nómina un peso bajo ningún motivo. Todas las personas recibíamos nuestro salario completo sin que nos faltara un peso. Fuera que hubiese fallado 1 o 2 o 3 días, no existía esa persecución tan grande como al final. Una vez el señor se olvidó que tenía trabajadores y vendió la empresa. Bueno, ¿y cómo fue esa empresa? ¿Qué marcas de chapas y todas estas cerraduras vendía esa empresa? Que de pronto la Bueno, gente esa empresa la conoce por la... fabricaba, primero fabricaba las cerraduras de sobreponer, que son las que llevan los portones. Fabricaba las cerraduras de alcoba y baño, bien fuera en pomo de madera, en pomo metálico, de acero inoxidable o de latón. Fabricaba los cerrojos, que son los cerrojos que colocan en los bancos, los de alta seguridad, y comercializaba las marcas Sisa y entre otras marcas comercializaba la marca Sisa, en aquel entonces que es una marca gringa. Ya. Todas las partes, absolutamente todas las partes, eran fabricadas en la empresa. No se traía ningún componente de afuera, como pasa hoy en día. Bueno, ¿y cuándo cambió esa situación? ¿Qué pasó para que cambiaran muchas situaciones en esa empresa? Bueno, nosotros veníamos bien, como le digo, éramos una familia. Teníamos recreación, el Señor sí nos llevaba 1 o 2 veces de paseo con nuestras familias, nos ayudaba en los problemas a las mujeres especialmente cuando tenían sus problemas en el hogar, las ayudaba mucho a solucionar, las orientaba. Era realmente, uno se sentía cómodo en la empresa. Cuando cambió esto, pues el señor Alejandro Urdaneta Santos le llegó la hora de pensionarse y fue cuando él decidió vender la empresa. Él vendió la empresa, pero desafortunadamente a costillas de los trabajadores. Los trabajadores nunca nos enteramos de que él había vendido la empresa. Él vendió la empresa para ese mes de agosto 3, ya habían firmado documentos, pero nosotros veíamos que todo cambiaba. Todo cambiaba, llegaba mucha gente a la empresa, llegaban muchos visitantes. Él nos pedía que estuviéramos bien amables, bien arreglados, bien uniformados, que escondiéramos toda la maquinaria o lo que estuviera maluco, que lo escondiéramos, que todo se viera muy bonito. Y eso empezó a generar sospechas en algunas personas. Realmente yo jamás sospeché, yo no me imaginé eso, pero generó dudas en algunas personas, en algunos compañeros, que finalmente una auxiliar de contabilidad fue la que nos comentó que el señor había vendido la empresa, que para ese mes de octubre entregaban ya la posesión de los nuevos dueños, que eran unos mexicanos. La vendieron a la firma Allion, que es una multinacional que hace presencia más o menos en 130 países, hace presencia esta empresa, y lo cual estaban muy interesados en tomar el comercio de América Latina para la parte del sur, que era donde ellos no tenían presencia. Por eso les llamó la atención el punto.
Bueno, y cuando ustedes Entonces, se dieron cuenta de eso, entonces, ¿qué hicieron? O sea, ¿les iban a afectar sus condiciones laborales? claro, cuando nos dimos cuenta y nos confirmó esta niña de contabilidad, ella era una auxiliar de contabilidad, ella se retiró de la empresa porque ella dijo, llegaba poco tiempo, dijo, no es posible que a los supervisores o al personal que ha entregado toda su vida aquí vengan a hacerles esta marranada que les quieren hacer. El señor vendió la empresa, pero la vendió sin trabajadores, donde según nos iba a dar un cheque embolatorio, embolatando a la gente con 5, 6, 7, 8 millones de pesos, pero para eso tenía programado una gran fiesta para emborrachar a la gente y poder que la gente le firmara la terminación del contrato. En aquel entonces, en octubre, nos dimos cuenta de que eso fue así. Esta niña nos pidió que fuéramos a un sitio para ella contarnos la situación y mandamos a un emisario que fue el compañero Heimer Bernal. Él fue y la niña le contó absolutamente todo. Y fue donde nos organizamos para ver qué hacíamos. Nosotros no conocíamos ninguno de sindicato, no sabíamos cómo funcionaba el sindicato, realmente éramos muy ignorantes en ese tema, pero hubo un compañero familiar de una compañera, la compañera Nubia López, la morena, que le dijo, vénganse para acá, era el sindicato Sintraedmes del acueducto. Ese día, ese 2 de octubre, nos fuimos para el acueducto y pusimos sobre el papel, pues ya se habían sacado la Cámara de Comercio y todo, ya nosotros sabíamos de que realmente la empresa ya no era Esrilaje, sino se iba a llamar Alillón. Y el patrón no nos dijo absolutamente nada, todos estábamos ignorantes del tema. Resulta que este día nos fuimos, salimos de trabajar y nos fuimos para el acueducto de Bogotá para hacer la reunión, pero lógicamente allí llegamos muchos, fuimos alrededor de unas 50 personas a esta reunión. Como siempre había unos que sí quisimos, pero habían unos lunares que no querían hacer sindicato, que estaban cómodos con lo que se les venía. Nos explicaron, el doctor Lerman nos explicó qué garantías teníamos. Teníamos el derecho a la sustitución patronal, que fue básicamente la razón por la cual hicimos el sindicato, para reclamar la sustitución patronal. Así que este día logramos concertar que al otro día teníamos la reunión para hacer el sindicato. Eso fue un jueves, nos dieron alrededor de las 2 de la mañana haciendo todo el sindicato. Pues gracias a Dios, en aquel entonces llegó bastante gente, teníamos gente suficiente para armar el sindicato y seguimos anexando, durante esa semana seguimos afiliando más personas. Se notificó a la empresa de que ya éramos sindicato y en su momento de notificar a la empresa nosotros teníamos un total de 97 trabajadores afiliados, pues éramos bastantes. Pero el señor Urdaneta se enteró de que teníamos sindicato. Por supuesto, este señor arremetió contra nosotros con toda su artillería. Este señor nos persiguió, nos insultaba, nos llamaba a descargos por cualquier cosa, nos obligaba a que teníamos que terminar el sindicato, que él no nos iba a dejar sin trabajo, que le decía a los mexicanos que nos contrataran nuevamente. Y fueron alrededor de casi 6 meses en la pelea, donde el señor empapeló literalmente la empresa por dentro con panfletos insultantes, hacía reuniones
y nos ponía en ridículo con los demás compañeros. Nos llamaban delincuentes. Logramos de que las personas no sindicalizadas llegaran a irse en contra de nosotros y ponernos trampas además para poder tener un motivo para despedirnos. No nos miraban, no nos permitían entrar a las oficinas de administración y pues lógicamente para fundar el sindicato la mayoría éramos supervisores. Fuimos todos los supervisores quienes fundamos el sindicato y anexamos a la parte operaria. Entonces el señor Urdaneta no nos perdonaba que hubiésemos sido nosotros los que le hicimos el sindicato. Demandó la personería del sindicato, la demandó porque él decía que la empresa ya no se llamaba Irlaje y que Irlaje no existía. Por tal motivo, demandó al sindicato la personería. En ese entonces logramos defenderla, lógicamente, pero en aquel entonces ya estábamos en Sintrametal. ¿Cómo llegamos a Sintrametal? Pues nosotros no sabíamos de sindicato nada y eran muchos los atropellos y no sabíamos cómo enfrentar al patrón de esa forma. ¿De qué forma lo podíamos enfrentar? Así que el doctor Lerman nos pidió que nos fuéramos para la CUT. Fuimos allí y encontramos al señor Manuel Telles. Él, tal vez lo único bueno que hizo este señor fue, lógicamente, orientarnos para llegar a Sintrametal. Eso se le abona porque fue lo único bueno que obtuvimos de la CUT. Nos organizó, nos pidió que nos presentáramos en Sintrametal, que aquí había un presidente que por el ramo de la economía pertenecíamos a ese sindicato y allí no había lío. ¿Por qué tuvimos que llegar a Sintrametal o a un sindicato de industria? Porque desafortunadamente el señor Urdaneta para el mes de diciembre, en día y medio, de 97 afiliados que teníamos, en día y medio convenció al personal de retirarse del sindicato y quedábamos 33 personas solamente. Al quedar en día y medio 33, nosotros dijimos, mañana a las 10 de la mañana ya no hay sindicato porque los va a convencer a todos para renunciar. Ese fue el motivo para llegar a Sintrametal. Y el motivo claro para nosotros llegar a ser el sindicato, lógicamente, pues fue defender nuestro derecho al trabajo, porque el señor vendió la empresa y quedábamos literalmente sin trabajo, alrededor de 450 personas que laborábamos en aquel entonces en la empresa Lageloc de Colombia. ¿Cuántos años llevaba doña Felisa cuando hicieron el sindicato trabajando allá en la... Yo llevaba casi 30 años. 30 años donde siempre creí que la empresa era mía, donde siempre creí que el patrón era mi segundo padre. Ah, bueno, entonces, y cuando llegaron acá a Sintrametal, ¿cómo fue eso? Bueno, llegamos a Sintrametal con nuestra cantidad de problemas. Estaba el señor Cutiva como presidente, nos orientaron. Estaba Carlos Cardoso, que fue una persona que nos ayudó, nos orientó y nos dio esa fuerza para seguir adelante, al igual que Harbison, que fueron las tres personas que nos apoyaron para enfrentar lo que estábamos viviendo en ese momento con el patrón, porque fueron tan grandes los atropellos que ya nos tenía al punto realmente de pasarle la carta de renuncia a la empresa. Entonces llegamos a Sintrametal, aquí nos orientaron, logramos poner el primer pliego de peticiones. Hicimos el pliego de peticiones, lo montamos, lo pasamos a la empresa, se nombró la comisión negociadora, con tan mala suerte que desafortunadamente el señor Telles ahí sí nos hizo una jugada muy brava. Él dijo que no negociáramos,
que pidiéramos 2.000 millones de pesos para poder indemnizar al sindicato y terminar el sindicato y seguir de buenas con el patrón. En aquel entonces abordó a solamente Raúl Avendaño, lo llamó una tarde y se pusieron una cita y él le propuso eso, fuera de todo lo demás. Y la negociación aquí se fue al traste porque ya tomó otro rumbo la negociación y nosotros estábamos enfocados en más que beneficios, nosotros estábamos enfocados era en defender la sustitución patronal. ¿Y al fin se logró la sustitución para ustedes y todos los trabajadores o cómo fue? Sí, doctor, en ese entonces logramos que nos dieran la sustitución patronal en esa negociación, en nuestra primera convención colectiva que firmamos. Fue el único objetivo, era ese, lograr mantener los puestos de trabajo y para no solamente para esos 33 trabajadores, sino para los 400 y pico que quedaban en la empresa. Todos pasaron con sustitución patronal. No tuvimos muchos beneficios, pues desafortunadamente sí, el doctor Telles nos torció la negociación. En ese momento la echó al traste. Bueno, Pero después cuando llegaron ya acá y empezaron a hacer su ejercicio sindical, ¿cómo fue eso? Por ejemplo, usted entró después a la junta directiva del sindicato de Sintrametal. bueno, recuerdo que llegábamos, hacían las asambleas y nosotros pues muy juiciosos asistíamos a las asambleas. Y en ese año siguiente había cambio de junta directiva, en el cual faltaban, para completar los 10, hacía falta como una o dos cargos, pero ninguno de los compañeros quería pertenecer a la junta, pues yo no sabía mucho qué era, pero no, ninguno quiso, entonces pues yo levanté la mano y dije, pues yo no sé nada, pero pues yo me postulo. Y me postulé, que ellos dieron que me ayudaban, que ellos me enseñaban, que ellos todo. Y literalmente fue así. Tuve mucho apoyo de los compañeros Carlos Cardoso, Harbison y los que estaban en ese momento. Y pasé, fui elegida en la junta directiva. Duré en la junta directiva como comisión de la mujer. Duré alrededor de un año, año y medio. Pero de allí hubo que remover los cargos en un momento que Harbison Castellanos, ya en Corpacero se acabó y había que remover los cargos. Y salí elegida yo por postulación de Carlos Cardoso. Salí elegida como presidente, pues claro que asustada, porque imagínese, doctor, primero pues yo no conocía mucho de sindicato, yo apenas estaba aprendiendo. Yo asustada porque pues todos eran hombres, yo era la única mujer. Y en estas luchas, la mujer siempre lleva más del bulto. ¿Por qué motivo? Porque pues la mujer tiene el esposo, tiene los hijos, tiene que así como cumplen el trabajo, llegar a cumplir a la casa con sus quehaceres, como esposa, como madre. Y fuera de eso tenía que responder por el sindicato. Entonces sí fue una situación muy pesada, muy complicada, pero que con el apoyo de toda la junta directiva, con el apoyo del doctor César, ya conocí al doctor César, fui aprendiendo y me fui apasionando por todo esto y el poder enfrentar y ayudar a tantos compañeros que al diario eran 2, 3 llamados a descargos en la empresa porque nos persiguieron todo el tiempo, fuimos perseguidos. El poder ayudarlos porque ya empecé a tener los conocimientos a través de los cursos que dictaba el doctor César y a través de las reuniones que hacíamos. Pues eso me fortaleció y me ayudó. Y pues tuve también el apoyo de la familia, que es bastante importante en estos momentos. ¿Por qué? Porque pues mi esposo me ayudaba bastante, me recogía a la hora que saliera tarde, me llevaba, me traía, me acompañaba de pronto en las reuniones. Entonces tuve ese acompañamiento también de mi familia y logré aprender y logramos hacer, creo que cosas interesantes en Sintrametal, a pesar de que tal vez la vida
sindical mía fue como muy corta, porque fue, o sea, se dio tan rápido que yo si hubiese querido que mi vida sindical hubiera sido un poco más larga para haber podido, lo primero, aprender más y lo segundo, haber podido hacer de pronto un trabajo mejor de lo que a mí me tocó. Pero bueno, de todos modos, ese tiempo, ¿usted creyó alguna vez en su vida llegar a ser dirigente sindical? Nunca, nunca me imaginé llegar a ser sindicalista. Tal vez yo nunca lo contemplé en la vida porque tuve la experiencia de mi hermano mayor que fue sindicalista, lo echaron de la empresa, lo sacaron sin un peso, él perdió prácticamente lo que tenía por defender a los compañeros. Los compañeros se fueron arreglando con la empresa y lo dejaron solo, así que él ya no tenía más opción que cuando acabaron la empresa, pues lo retiraron y perdió muchos años de trabajo. Y él fue muy perseguido. Entonces, pues yo tenía eso y yo nunca creí, lo primero por eso, y lo segundo porque la empresa, lo que le digo, era nuestra segunda casa y la empresa, como nos dice el patrón, esta es su empresa, funciona con ella. Y bueno, y en el trabajo ahí en la Junta, allá en Sintrametal, ¿cómo fue ese trabajo con los compañeros? Usted fue la única, ha sido la única presidenta de la subdirectiva en 50 años. ¿Cómo fue ese trabajo con ellos? Pues eso fue una sorpresa porque imagínense, lo primero yo mujer y lo segundo pues con poca experiencia y lo tercero pues solo hombres. Yo llegué a tener reuniones donde habían hasta 50 hombres y yo sola de mujer. Pero fue tanto el respaldo, fue tanto la ayuda, tanto de los compañeros que hacían parte de la junta directiva, como de los afiliados. Siempre me sentí respaldada, siempre me sentí apoyada, con el doctor César también, que siempre estuvo ahí, me orientaba qué hacíamos. Se hizo buen trabajo, nosotros en Sintrametal organizamos muy bien, orientamos las personas, las afiliaciones, luchamos para tener más afiliados, pero desafortunadamente los trabajadores no creen en los sindicatos. Los trabajadores como que les gusta que el patrón les dé duro y como que se ponen antes para que les den duro, como que son más felices cuando el patrón los maltrata. ¿Somos masoquistas o qué? Algo así. Masoquistas. Entonces no fue posible llegar a subir los afiliados de Sintrametal, aunque hicimos muy buen trabajo, pienso yo. Igual en las empresas logramos negociar con con las empresas afiliadas, obtener buenos resultados para buenos beneficios en las convenciones y en los laudos arbitrales. Desafortunadamente en la empresa que no se ha podido llegar a negociar ha sido precisamente en Allion, hoy Seguros Latam. Hoy en día el nombre es Seguros Latam. Allí no hemos logrado llegar a tener una negociación beneficiada bien para los trabajadores porque desafortunadamente la historia de nosotros como llegamos a la vida sindical fue como muy, como le dijera yo, como muy de golpe, como muy rápido, como que no sé, pero eso impactó a la empresa y nos tildan de que somos malos, de que somos delincuentes, de que las personas del sindicato somos la escoria, porque así nos llamaban en la empresa, la escoria. Llegaron a llamarnos así. Bueno, pero, por ejemplo, ¿usted cómo se siente de haber hecho esa labor sindical en favor de los trabajadores? Realmente a mí el tema sindical sí me apasionó. A mí me apasionó, yo sentía esa energía de cuando veía yo la forma como atropellaban a algún trabajador, fuera o no fuera del sindicato, yo estaba ahí, metía la cucharada y me iba y me cazaba esas peleas por defender lo que realmente era el trabajador. Al igual con el trabajo, con las órdenes que nos daban, lo mismo, yo tenía que
que decir esto no se hace así por esto y por lo otro. Y, y siempre incluso los mismos patrones o los mismos jefes de la parte de ingeniería tuvieron que aprender de mí muchas cosas que ellos ignoraban. Y de hecho habían situaciones que ya para ellos dar la orden o esto, ya consultaban con el sindicato. Mire, pensamos hacer esto, ¿cómo lo hacemos? ¿O creen que así o qué debemos hacer? Y ya en últimas ellos contaban con el sindicato en la empresa para poder tomar cualquiera de las decisiones. Yo la Entonces vi, yo me siento muy satisfecha, me siento de pronto, sí me faltó tiempo. Afortunadamente me pensioné felizmente por Colpensiones. Ese fue otro trabajo que en la empresa logramos que la mayoría de personas que estaban por fondo privado lograran pasar a Colpensiones. Eso fue algo muy bonito y me siento muy satisfecha. y Pero por ejemplo, contenta, contenta. bueno, y por ejemplo, el hecho, yo la vi siempre a usted muy entusiasta en las manifestaciones, en las marchas. ¿Eso cómo le pareció esas actividades? Apasionante, de verdad que luchar uno o tener la oportunidad de salir a manifestar lo que uno siente en ese momento ante el mundo, eso me parece súper, súper apasionante, me gustó muchísimo. Y pensar que en aquel entonces que hicimos la primera reunión en Sintraedmes para hacer el sindicato, los compañeros dudaron invitarme a mí. Casi la dan por Ellos buena. dijeron, ellos temían que yo los vendiera con el patrón. Pues siempre creí que el patrón era muy consentidor conmigo y cualquier cosa me lo comunicaban a mí, me llamaban primero a mí, de todas maneras, la empresa. Mis compañeros temían eso y a última hora a mí me invitaron a las 4:30 de la tarde de ese día y salíamos a las 5 de la tarde, como para que yo no pudiera ya hablar con nadie ni nada. Entonces, en ese orden de ideas, llegar yo a haber sido presidente de Sintrametal, haber dado la pelea como me tocó en la empresa, enfrentar tantas situaciones en la empresa, pues realmente yo sí me siento muy tranquila, muy feliz de haber podido aprender tantas cosas a mi edad, porque de hecho yo ya tenía pues los 50 años. Yo Y ya por ejemplo, estaba en 52 años. yo veía que usted llegaba con sus hijos a las reuniones y todas las cosas, incluso a algunas mítines. Sí, doctor, pues es importante y más para la parte de la mujer, el papel que desempeña la mujer, que es cumplir tanto en el hogar como en el trabajo, como en la vida sindical. Fue muy importante el apoyo de mi familia, como le decía, porque mi esposo era el que me... Primero, la paciencia que tuvieron en casa primero de verme llegar a una hora puntual, de estar sábado y domingo metida en casa atendiendo las labores y atendiendo a la familia, a tener que ya salir y muchas veces acompañarme a tener que cumplir con las actividades del sindicato, porque en los campeonatos de fútbol, en los campeonatos de rana, en las reuniones, siempre ellos estaban ahí conmigo apoyándome. Entonces es importante y yo creo que lógicamente para la mujer le queda muy difícil donde no tenga ese apoyo de su familia para poder desempeñarse. Las mujeres en la vida sindical yo creo que son una parte muy importante porque además le transmiten a la familia y fue como pude también de pronto orientar a mis hijos para que en el trabajo afrontaran las situaciones que se les presentaban cuando el patrón los acosaba o les proponían firmar algún documento que no fuera. Y asimismo a mis sobrinos, a mi familia, porque mis hermanos pues ya la mayoría son pensionados ya hace rato, pero mis amigos, mis sobrinos, todos lo logramos orientar primero para que se pasaran al fondo de pensiones Colpensiones y el por qué no deberían estar en un fondo privado. Y la mayoría, yo diría que casi que todos, logré que se pasaran. Entonces eso ha sido
Eso ha sido maravilloso. Y de hecho ellos tienen alguna dificultad en el trabajo, por lo menos en esta pandemia, que es donde vemos que las empresas les llegó su cuarto de hora para hacer lo que quieren con el trabajador, que se están aprovechando para terminar contratos de trabajo, para hacerles otro sí, para bajarles el sueldo, un montón de situaciones. Y las personas o mi familia o los amigos me llaman, mire, la empresa me está proponiendo esto, yo qué hago, yo qué debo hacer, yo esto. Y poder darles esa orientación y decirles, es por este lado o es por aquello, si usted hace esto puede tener esta dificultad o lo otro. De verdad que es gratificante, doctor César, y mucho de todo esto, el aprendizaje, lógicamente, pues salió de su escuela, doctor. Ah, bueno. Bueno, ya para terminar, porque se nos muy agradable la charla, pero se nos fue el tiempo. Entonces, ¿cuál sería como el mensaje a los trabajadores, a los jóvenes, a las mujeres, ya para finalizar? Bueno, a las mujeres que son unas berracas y que tenemos que seguir luchando. No podemos quebrantarnos porque tengamos una dificultad, tenemos que echar para adelante. Que felicito de verdad a esas mujeres como Aminta Pinto, como Claudia de Villavicencio, que son unas duras y meten el hombro para sacar adelante su sindicato, pues porque están protegiendo a una cantidad de trabajadores que son los que hay hoy en día y los que a futuro van a llegar. Eso es una muy grande labor que hacen estas mujeres. Y para la juventud, pues, hombre, hay que disciplinarse, tienen que disciplinarse, tienen que tener conocimientos de lo que es la vida laboral, de lo que es la vida política. Mire, yo de política es otra cosa que no sabía. No sabía y a veces prefería no votar. Hoy en día sé que tengo que investigar cuál es mi candidato, por qué debo votar por este candidato, porque desafortunadamente el gobierno que tenemos arriba, que es de la ultraderecha, lo único que hacen es mandar normas y leyes para cada día fregar más al trabajador y dejarlo más en la precariedad. Entonces es importante que realmente los trabajadores, los jóvenes, se orienten y sigan la vida sindical. La vida sindical defendemos derechos, nunca atropellamos y menos no somos delincuentes como quiere tildar el patrón. Pero es un trabajo que si no lo comenzamos a hacer ahorita, ahí vemos lo que está pasando con esta pandemia que tenemos. Son la clase obrera la que desafortunadamente pagó la crisis, pagó los platos rotos. Y a veces por el desconocimiento, doctor, porque si le dicen, mire, la bajada de sueldo y si el trabajador sabe, pues hombre, lleguemos a un acuerdo, pero no me dé tan duro. Pero desafortunadamente no, los trabajadores es lo que el patrón les dice y listo, no investigan. Bueno, doña Felisa, pues muy agradable de haberla tenido aquí. Muchas gracias por su tiempo. Me alegra mucho que ahora esté feliz gozando de su pensión, que su señor esposo, don Gonzalo, ya lo iban a nombrar aquí afiliado honorario. Secretario. Entonces, pues muy alegre. Secretario. Me alegra mucho haberla tenido en este espacio y sé que a los trabajadores les va a gustar su presencia en este programa que hemos hecho para resaltar precisamente las luchas de la gente del común, cómo se defiende a la gente trabajadora. Muchas gracias, doña Felisa. Bueno, doctor, muchísimas gracias a usted por el espacio y muchas gracias a los compañeros.